No suelo contar esto, y tampoco creo que haya muchas personas a quienes les importe lo que nos pasa a mujeres como yo. Pero vi uno de tus videos, Santiago, y por primera vez sentí que alguien escucharía sin juzgar. Mi nombre es Karen, y lo que voy a contar me pasó cuando tenía 23 años, en una época en la que trabajaba en la zona de bares que hay en las afueras de San Martín Texmelucan. Yo me ganaba la vida como muchas otras, parada en la banqueta o dentro de los bares de la zona. Entraba al cuarto que fuera con quien pagara, y como muchas, también dormía durante el día y vivía de noche. Eso cambia a cualquiera. Esa noche en particular había poca gente en el bar donde me dejaban trabajar. A veces el dueño del lugar nos dejaba usar un cuarto de la parte de arriba para trabajar sin tener que salir con los clientes, así que me quedé. Un señor mayor me pidió una copa y luego otro trago. Pagó por una hora y subimos. Me acuerdo clarito de que el cuarto tenía una cortina amarilla fea, toda deshilachada, que se movía con el aire como si alguien la soplara desde atrás. Era una de esas habitaciones improvisadas, cama vieja, una lámpara que apenas alumbraba, y olor a polvo y cigarro frío. Pero para nosotras eso era lujo, todo iba como cualquier otra vez. Cerré la puerta, me acomodé el vestido, le dije que se quitara los zapatos. Él no hablaba mucho, solo me veía, pero en cuanto me senté en la cama, sentí algo raro. No era el cliente, era el cuarto. El aire cambió, no sé cómo explicarlo, pero se sentía denso, pesado, como si el lugar estuviera cargado. La lámpara parpadeó 2 veces. Yo me tensé, pero no dije nada. Pensé que era el miedo de siempre, pero entonces el señor dijo algo que me congeló. Tú también la oíste. ¿Qué cosa? La voz. Dijo, salte de aquí. Me reí nerviosa. Pensé que me estaba haciendo una broma pesada, pero él no sonreía. Tenía la cara seria. Miraba hacia la cortina amarilla, que ahora se movía más fuerte, aunque la ventana estaba cerrada. Fue cuando escuché lo mismo. Una voz bajita, de mujer. No fue un susurro normal. Fue como si hablara dentro de mi oído, como si hubiera alguien pegada a mi cabeza diciéndome, no te quedes sola aquí. Yo me levanté de inmediato. El señor también se asustó. Se puso la camisa de vuelta y me dijo que mejor se iba. Nunca antes había pasado algo así, ni con los tipos más drogados. Cuando bajamos, le dije al cantinero que en ese cuarto había algo raro. Él me respondió con la cara pálida, tú no sabías. Pero hace unos meses, una de nosotras se ahorcó ahí. Dijo que se llamaba Magda, que había dejado una nota culpando a un cliente que nunca volvió, y que el dueño, para no cerrar el cuarto, simplemente lo volvió a poner en uso. Cambió las sábanas y listo. Esa noche me fui del bar llorando, pero no fue la última vez que la vi. Después de aquella noche, no regresé al bar en más de 2 semanas. Me fui a trabajar a otro lugar, más feo, más sucio, pero donde al menos no me hablaban al oído desde la nada. Pero el dinero comenzó a faltar. Allá no había cuartos, ni clientes fijos, ni seguridad. A veces tenía que trabajar a la intemperie, escondiéndome de los rondines o de los tipos que querían todo gratis. Así que una noche, con el estómago vacío, me armé de valor y regresé. Le dije al dueño que no quería subir a ese cuarto nunca más, y él me dijo que no había problema. Pero lo hubo, porque una madrugada de domingo, una de las chicas nuevas se peleó con un cliente en el baño. Le rompió una botella en la cabeza. Había sangre, gritos, y todos los cuartos de arriba quedaron fuera de uso por la bronca que se armó. Todos menos uno. El único que quedó libre esa noche fue el de la cortina amarilla. Yo ya me quería ir, pero llegó un cliente de esos que ya conocía, uno que pagaba bien, uno que no se metía en cosas raras. Le dije que no quería subir a ese cuarto. Él insistió, me dijo que no creía en esas cosas y que si no quería subir se iba con otra.
Y bueno, yo tenía hambre. Subí. Desde el primer paso dentro sentí lo mismo. El aire cargado, como si la atmósfera fuera más espesa ahí dentro. Pero esta vez no fue solo eso. Cuando cerré la puerta, el foco parpadeó y luego se apagó por completo. El cliente sacó su teléfono para alumbrar, dijo algo como «pinche foco viejo» y se quitó la camisa. Me pidió que lo esperara en la cama mientras iba al baño del pasillo a lavarse la cara. Me quedé sola. Y fue entonces que escuché otro sonido. Ya no una voz. Eran pasos, pero suaves, lentos, como si alguien descalzo caminara sobre el piso de madera vieja. Me levanté y fui directo a la puerta. Quise abrir, pero no podía. No estaba cerrada con llave. Simplemente no abría. Del otro lado el cliente tocaba. Yo lo oía. «¿Qué hiciste? ¡Abre!». «No puedo», le dije con la voz temblando. «No se puede». «¿Cómo que no? ¡Abre!». Del otro lado se escuchaban sus golpes contra la puerta, pero dentro ya no estaba sola. Esa cortina amarilla se estaba moviendo sola, aunque no había aire. Y detrás de ella pude ver algo. Una sombra. No una figura completa. No una mujer flotando. No algo de película. Era una silueta de alguien agachado, como si estuviera sentada contra la pared. De pronto, la cortina dejó de moverse, cayó en seco, y con eso, el foco volvió. La puerta se abrió como si nada. El cliente me vio pálida, sin poder hablar. Yo bajé las escaleras sin decir nada, recogí mis cosas y me fui. No volví nunca más, no dije nada durante semanas. No quería que pensaran que estaba loca. Hasta que, en una madrugada borracha, una compañera me contó algo que me rompió el alma. Dijo que conoció a Magda, la que se quitó la vida. Dijo que no se ahorcó como nos habían contado. La encontraron con el vestido roto, moretones, y la cara cubierta de golpes. El tipo que estuvo con ella esa última noche la dejó ahí. La dio por muerta. El dueño del bar lo supo. Todos lo supieron, pero nadie hizo nada. Porque aquí, Santiago, las que hacemos este trabajo no valemos nada para ellos. A Magda no la mató un espíritu, la mató el silencio, la mató la impunidad, la dejaron pudrirse sola ahí dentro. Y yo siento que lo que escuchamos, lo que sentimos, es solo lo que quedó de ella. No es un fantasma, es la marca de lo que hicieron, y cada que alguien sube a ese cuarto, ella está ahí, recordándolo todo. Yo no sé qué fue lo que mi mamá pensó cuando le dio permiso a su hermana para venir a vivir con nosotras. Tal vez creyó que nos iba a ayudar. Tal vez creyó que nos iba a proteger. Pero si yo pudiese devolver el tiempo, jamás la habría dejado cruzar esa puerta. Vivíamos en un cuarto de pensión, mi prima y yo. Nada del otro mundo, pero era nuestro. Paredes manchadas de humedad, una mesa vieja de madera, 2 colchones en el suelo y un espejo quebrado que alguien había dejado ahí antes de nosotras. Trabajábamos en la calle, sí. No me da vergüenza decirlo, porque no estábamos robando ni jodiendo a nadie. Nos cuidábamos, nos protegíamos, compartíamos lo poco que teníamos. Éramos como hermanas, y justo cuando todo parecía empezar a caminar un poco mejor, llegó ella, mi tía. Al principio fue rara pero inofensiva. Se pasaba hojeando revistas viejas, cocinaba cosas raras con un olor fuerte, y siempre estaba rezando bajo, en la esquina del cuarto. Decía que era para limpiar las energías del lugar. Una noche, llegamos del trabajo y ella había puesto sal en las esquinas, unas piedras negras al lado del colchón, e un vaso con agua suja debaixo da mesa. Mi prima se asustó. Yo solo la miré y le pregunté qué carajos era eso. Mi tía sonrió y dijo, para protegerlas del mal. No dijimos nada. Ya estábamos acostumbradas a gente rara, pero esa fue la primera vez que sentí que había algo torcido en su manera de cuidarnos.
2 semanas después empezamos a enfermarnos. Yo pensé que era cansancio. Me dolía la cabeza, se me caía el cabello por mechones y tenía una fiebre que no bajaba con nada. Mi prima tenía insomnio. Se la pasaba dando vueltas, mirando a la nada, diciendo que sentía como si alguien la estuviera observando desde la esquina del cuarto. La llevé al médico. No le encontraron nada, a mí tampoco. Una noche llegamos temprano porque ninguna de las dos aguantaba el cuerpo. Y ahí fue cuando lo vimos. En la mesa de madera, justo donde comíamos y dejábamos nuestras cosas, había fotos nuestras, fotos con clientes, algunas borrosas, otras claramente tomadas sin que nos diéramos cuenta. Estaban chamuscadas en las orillas como si las hubieran quemado con una vela. Había cera negra derretida sobre la mesa. Una vela todavía estaba prendida y mi tía sentada en el suelo, con una expresión tranquila, como si todo eso fuera lo más normal del mundo. No dije nada. Mi prima se quedó congelada. Ella nos miró y dijo, sin mover un músculo de la cara, «Es para su bien, para que nada malo les toque». Esa noche dormimos en silencio. Yo no cerré los ojos. Cada vez que escuchaba a mi prima girarse, sentía que algo se movía también del lado de mi tía. Lo peor vino después. A los pocos días, mi prima empezó a vomitar sangre. No era mucho, pero era casi todos los días. Yo me despertaba empapada en sudor, con una sensación horrible en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Fuimos a una curandera del barrio. No le dijimos nada de la tía. Solo queríamos saber si teníamos algo pegado, algo sucio, no sé. La señora ni nos tocó. Apenas nos miró y dijo, «Ustedes no están solas. Hay alguien haciendo cosas con sus cuerpos sin su permiso». Yo no entendí al principio. Mi prima se puso a llorar. Esa misma noche, mi prima encontró el cuaderno. Estaba dentro del colchón viejo donde dormía la tía. Lo había abierto para sacar unos papeles y ahí estaba. Un cuaderno de tapas negras, lleno de nombres, fechas y frases escritas con letra torcida. Y lo más jodido, había más fotos nuestras, algunas recortadas, algunas amarradas con hilos, algunas marcadas con palabras que no entendíamos. Había nombres de hombres que habíamos atendido, fechas, precios, frases como «quiere que solo piense en ella» o «quiere que regrese arrastrado». Fue ahí cuando lo entendimos. Ella usaba nuestras fotos para hacer trabajos de amarre para otros, hombres que la buscaban no por nosotras, sino por lo que ella podía hacer con nuestros rostros, nuestras cosas, nuestras energías. Y por eso nos sentíamos así. No era solo una brujería, era como si nos estuvieran arrancando pedazos sin tocarnos. La confrontamos. No gritó, no se defendió. Solo nos miró como si fuéramos unas niñas tontas y dijo, «El mal ya está hecho. Ustedes no tienen idea de cuánto las protegí». La echamos esa misma noche. Empacó sus cosas, cerró su cuaderno y salió por la puerta con una sonrisa en la cara. Ni siquiera intentó quedarse. Yo pensé que ahí iba a terminar, pero no. Pasaron días, semanas, y todo siguió igual. A veces peor. Aparecían cosas que no habíamos dejado ahí. Piedritas, restos de cera, cabellos trenzados, frascos con líquido turbio detrás del espejo. Intentamos cambiar de cuarto. Nos fuimos a otra pensión, más lejos. Y ahí fue cuando empezó lo más raro. Los clientes, gente que nunca nos había visto antes. Decía frases que solo la tía había dicho, palabras exactas. Preguntaban cosas que no podían saber. Nos tocaban como si ya nos conocieran desde dentro. Una vez, uno de ellos me miró a los ojos y dijo, «Ya estás amarrada, ya no hace falta repetirlo». Yo no respondí, me quedé helada. Mi prima empezó a hablar sola. A veces murmuraba frases de ese cuaderno. No sabía cómo asimilarlas, pero las decía como si alguien las soplara en el oído.
Intentamos todo, limpias, iglesias, psicólogos. Nada sirvió. Es como si ella hubiera dejado algo plantado dentro de nosotras, algo que no se puede quitar. No la volvimos a ver. No sabemos si está viva, si está muerta, si sigue haciendo lo mismo con otras. Pero ella sigue aquí, en cada palabra que nos lanzan, en cada mirada que no entendemos, en cada noche que no podemos dormir y en cada foto que no recordamos habernos tomado. ¿Sabes cuál fue el error más grande que cometí? Pensar que uno puede empezar de cero, pensar que basta con alejarse, cambiar de trabajo, vestirse diferente, mirar al suelo y decirse que ahora eres otra, porque no es así. Yo lo intenté, de verdad que lo intenté. Tenía 32 años cuando dije basta. Mi cuerpo ya no aguantaba, la mente tampoco. Había trabajado más de una década en las calles, en la zona centro, y aunque ya me sabía todas las rutas de escape, todos los horarios seguros, todas las reglas no escritas, un día ya no quise más. No por algo que me hubiera pasado, sino por todo lo que se repetía. El frío de la madrugada, las miradas vacías, la sensación de que nada importa. La certeza de que, incluso si te mataban ahí mismo, nadie se iba a inmutar. Una amiga me ayudó a conseguir un trabajo como auxiliar de limpieza en un hotel chiquito, en una zona medio escondida, entre talleres y edificios viejos. Me alquilé un cuartito sin ventanas, pero con baño propio, y me prometí a mí misma que nunca más iba a volver a pararme en una esquina. Pensé que podía empezar de nuevo. Y por un momento parecía que sí. Tenía mi uniforme, mis llaves, mi carrito con productos de limpieza y todos los días me levantaba con la ilusión de que eso era lo que yo hacía ahora. No era perfecto, pero al menos no era lo de antes. Nadie me tocaba, nadie me decía nada. Solo tenía que limpiar, dejar todo en orden y salir. Pero las calles no se fueron. Me siguieron en forma de hombres que me reconocían. Uno, una vez, me miró fijamente mientras pasaba por el pasillo del tercer piso. Y no me dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa no era una sonrisa de te conozco de algún lado, era de sé exactamente quién eres y por qué estás aquí. Otro esperó fuera del hotel durante 3 noches seguidas. No intentó hablarme, pero estaba ahí, parado, como quien espera que algo regrese a su lugar. Y después estaban los comentarios. Hacía lo imposible por cumplir. Limpiaba bien, rápido, sin faltar, sin quejarme. Pero bastaba que un huésped hiciera un comentario desagradable para que mi supervisora viniera con cara de «necesito hablar contigo». Nunca lo decía directamente, pero era claro. «Mira, Elena, hoy no necesitas encargarte del 204. Es un cliente importante». Eso me partía por dentro. Sabía lo que querían decir. Y cuando limpiaba esos cuartos, los que sí me tocaban, era como volver a vivir todo otra vez. Sábanas arrugadas, preservativos en la basura, lentes rotos en el piso, ropa interior que alguien olvidó, gemidos que parecían quedarse atrapados en las paredes. No había sangre, no había gritos, no había horror, pero sentía que estaba en un cementerio de mí misma. Cada cuarto era una tumba donde yo ya había estado. A veces me encerraba en el baño un par de minutos y respiraba fuerte, tratando de convencerme de que no era lo mismo, que ahora yo estaba de este lado, que nadie me tocaba, que nadie me pedía sonreír. Hasta que llegó el fin de mes, y la señora de la pensión me dijo que no podía seguir esperando, que había otras personas interesadas en el cuarto, que no se podía pagar con promesas, que si no tenía el dinero para el lunes, me fuera empacando. Fui a buscar más turnos, pero ya estaba cubierto todo. Y como si el universo tuviera un sentido del humor muy cruel.
Ese mismo día, uno de mis clientes antiguos me vio en la calle y me llamó. No me habló feo, no me tocó, solo me dijo: te doy el doble por 1 hora. Hoy, no tienes que hacer nada raro. Dije que no. Me fui caminando lo más rápido que pude, pero al llegar al cuarto vi el sobre de aviso pegado en la puerta. Aviso de desalojo, 3 días. 3. Y ya me habían cortado el gas. Me senté en la cama y lloré, como una niña. No sé en qué momento marqué su número. Solo recuerdo estarme vistiendo de nuevo, con la ropa guardada en una bolsa que eu juré nunca más abrir. Me vi al espejo antes de salir y me dije: solo esta vez, una sola vez, como si eso fuera posible. Después de esa noche me metí a bañar con tanta fuerza que me raspé la piel. Lavé la ropa 2 veces, la escondí otra vez al fondo del armario, debajo de una toalla vieja. Tiré el dinero en la mesa y me senté a mirar la pared como si eso me fuera a calmar. Pero no se fue, nada se fue. Al día siguiente fui al hotel como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera quebrado, como si no me hubiera traicionado. Nadie lo sabía, claro, nadie preguntó, pero yo sentía que se notaba, que cada vez que alguien me veía pasar por los pasillos, sabía lo que había hecho, lo olían, lo intuían. A las semanas ya era otra vez parte de mi rutina. Al principio lo hacía solo para emergencias: el gas, el agua, el alquiler, los medicamentos para mi madre. Siempre había una excusa. Después, cualquier cosa se volvía emergencia, y lo peor es que empecé a sentirme menos incómoda con eso, como si mi cuerpo recordara cómo se hacía todo, como si no importara ya, como si nada hubiera cambiado realmente. Una noche, un huésped del hotel me dejó una propina exagerada por limpiar su cuarto. No dijo nada, pero me miró con esa mirada que uno ya conoce. Me dejó su número en un papelito. Lo guardé. No llamé ese día. Llamé 2 días después. A los 3 meses ya tenía 2 teléfonos. Uno para el trabajo oficial, otro para lo demás. Pero la diferencia era que ahora yo me convencía de que no era lo mismo, porque ya no estaba en la calle. Ya no esperaba parada en una esquina. Ya no tenía que pelearme con nadie. Lo hago solo cuando quiero, me decía. Lo controlo yo. Mentira. Mentira que me repetía todos los días. Mentira que me tragaba cada vez que alguien me reconocía, que alguien me seguía, que alguien decía algo en voz baja en el hotel. Porque no importa cuántas veces laves las sábanas, no importa cuánto frotes el piso del baño, hay manchas que no se van. Y con el tiempo, el trabajo en el hotel empezó a cambiar también. Me ponían menos turnos. Me decían que había muchas quejas, aunque nunca me mostraban ninguna, que parecía distraída, que no tenía buena actitud. Me quitaron el turno del domingo, luego el del jueves. Cuando me quedé solo con 2 días a la semana, entendí que ya me habían etiquetado. Ni siquiera por lo que hacía ahora, por lo que había sido, por lo que era imposible borrar. Una tarde me encontré a una ex compañera de calle. Había envejecido mal. Se veía cansada. Estaba vendiendo dulces en un semáforo. Nos saludamos de lejos. Y cuando me preguntó en qué andaba, no supe qué decirle. Limpiando cuartos, volviendo a lo mismo, jugando a que tenía una vida distinta. A veces la gente piensa que el terror está en una noche que salió mal, en un cliente que se pone violento, en una situación que se va de control. Pero el verdadero terror es darte cuenta de que ya no tienes salida, de que incluso cuando haces todo bien, no te sueltan, no te sueltas. Hace unos meses, una amiga me preguntó si alguna vez había logrado dejarlo del todo. Ella estaba pensando en salirse, estaba animada, creía que podría, tenía un plan, y me lo contó como quien se está preparando para huir. Y yo no quise romperle la ilusión. Solo le dije que sí, que lo intentara, que siempre valía la pena. Pero después me preguntó directamente: ¿y tú? ¿Sí lo dejaste? Y sin pensar mucho, sin drama,
sin lágrima, sin ninguna frase bonita, le respondí la verdad. Salí de las calles, pero las calles nunca salieron de mí. Yo nunca le pregunté su nombre completo, tampoco me lo ofreció. Solo me decía que me esperaría en el mismo lugar de siempre y ya sabíamos los dos cuál era. Era un apartamento amueblado en el centro, ni motel ni hotel. Un piso amueblado, limpio, silencioso, sin vecinos ruidosos y sin nadie más. Las primeras veces pensé que era porque no quería que nadie lo viera conmigo. Lo entiendo. Muchos son así, hombres casados, ejecutivos, policías. Algunos pagan más solo para no dejar rastro, pero este no pagaba más, pagaba lo justo y siempre era ahí. Nada de moteles, nada de autos, nada improvisado, solo ahí. El apartamento era un lugar raro, pero no peligroso. Al principio estaba limpio, pero era una limpieza vacía, como de esos pisos que se usan para mostrar a compradores. No había fotos, no había ropa, no había comida. La cama tenía sábanas nuevas, eso sí, sábanas que olían a lavandería, no a perfume. La cocina estaba vacía. Había un vaso, un cuchillo, un plato, como si lo justo fuera suficiente. Y las cerraduras, 3. Una de la puerta normal, una extra arriba, y otra por dentro, como de tranca gruesa. Me dijo que era por seguridad, que habían intentado meterse una vez. Le creí. La primera vez que fui sola, me costó encontrar el timbre. No había nombre en la puerta, solo el número. Y aunque estaba en el centro, el pasillo del edificio era silencioso, sin eco, sin movimiento, como si no viviera nadie más ahí. Él me esperaba vestido igual que siempre, camisa clara, pantalón oscuro, sin corbata. No hablaba mucho, a veces me ofrecía agua, nada más. No ponía música, no preguntaba cosas personales. Terminábamos, se vestía en silencio y decía, «Te llamo en unos días». Empecé a notar cosas la cuarta o quinta vez, nada grave, pero pequeñas cosas que no encajaban. Una vez había una marca de lápiz labial en uno de los vasos, no del mío. Yo no uso, era rojo, yo uso brillo o nada. Otra vez noté un cabello largo en el baño, rubio. El mío es negro, no era mío. Pensé que habría traído a otra antes, o después, no es raro. A veces tienen varias, pero ahí fue cuando me pregunté, ¿por qué siempre en este lugar? ¿Por qué no en otro? Y la cama. Estaba limpia, sí, pero una vez vi una mancha en el colchón justo en el borde al levantar la sábana para acomodarla. Era vieja, color óxido, me incomodó, pero no dije nada. Después de eso, cada vez que entraba, miraba un poco más. No es que quisiera espiar, solo algo no me cerraba. El apartamento se sentía como un escenario, no un hogar, ni siquiera un lugar alquilado. Era como si estuviera ahí solo para hacer una cosa. Y luego borrón y cuenta nueva. Una noche me adelanté. Él me había dicho que llegaría un poco más tarde. Tenía una reunión, algo así. Me dejó la llave en el buzón, como había hecho una vez anterior. Subí sola. Era la primera vez que me sentía nerviosa. No sé por qué, pero abrí igual. Al entrar, noté algo que no había visto antes. Una puerta entreabierta al final del pasillo. Estaba al lado del cuarto, pero yo siempre la había visto cerrada. Pensé que era un armario. Ese tipo de puertas que no se abren porque no hay necesidad. Pero esa noche sí estaba abierta, unos centímetros, como si alguien la hubiera dejado así al salir apurado. Me acerqué. No con miedo, más bien con esa sensación de querer cerrar algo que no está en su lugar. Pero cuando puse la mano en el picaporte, sentí frío. No de la puerta, mío, interno. Empujé, y lo primero que vi fue un colchón, sin sábanas, directo al suelo, manchado. No una manchita, varias, en distintas zonas, algunas secas.
Otras parecían más recientes. Había otro colchón más, enrollado contra la pared, como si lo hubieran escondido. Luego vi papeles. Una carpeta abierta, como de escuela, pero con cosas raras. Papeles doblados, algunos amarillentos, otros impresos. Vi una copia de lo que parecía ser una identificación. No me detuve a leer, solo vi una foto de una chica. No era yo, no la conocía, pero se veía joven. En otra hoja, un boletín de persona no localizada. Y ahí, justo encima del escritorio viejo que había en ese cuarto, colgadas con cinta adhesiva, estaban las fotos. Polaroids, varias, no muchas, 5, 6, algunas desenfocadas, todas de mujeres, algunas de frente, otras acostadas, ninguna sonriendo. Una de ellas, una llevaba un vestido floreado, rojo con blanco, tenía una trenza en el pelo. Esa fue la que se me quedó en la cabeza. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, parada. No toqué nada, no abrí cajones, no hice fotos, no grité. Solo sentí que tenía que salir de ahí, lo más rápido posible, pero sin correr, sin hacer ruido, como si alguien me estuviera escuchando desde alguna parte del apartamento. Cerré esa puerta despacio, me puse los zapatos, no busqué mi bolso, ya lo tenía colgado, y salí. Ni siquiera cerré con llave. Bajé las escaleras como si no quisiera que el piso se diera cuenta de que me iba. Cuando toqué la calle, respiré. No sabía a dónde ir. Caminé hasta la avenida y tomé un taxi sin mirar atrás. No volví a contestar sus mensajes. Me escribió 2 veces, con la misma frase de siempre. ¿El mismo lugar a las 7? No respondí. Bloqueé el número. Cambié de zona por un tiempo. Me alejé del centro. Nunca más lo vi. Unos días después, en una tienda de abarrotes, mientras hacía fila, vi el periódico. La portada no me llamó la atención. Lo que me paralizó fue una foto, abajo, pequeña, casi escondida. Decía: joven desaparecida, se busca información. No era la misma cara de la Polaroid, pero era el mismo vestido, el rojo con flores blancas, la misma trenza. Lo supe al instante. No necesitaba comparar, no necesitaba comprobar nada. Era ella, y no era vieja la noticia. Era de ese mismo día. La habían visto por última vez entrando en un vehículo oscuro en el centro. No decía dirección ni detalles. Solo eso. Nadie sabía a dónde había ido. Yo sí. Guardé el periódico, lo doblé y lo metí en mi bolso. Nunca lo mostré. Nunca lo llevé a ninguna parte. No denuncié, no fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? Que vi unas fotos, que creí reconocer un vestido, que un cliente me daba mala espina. No, solo me alejé, pero no se me fue de la cabeza. Ni ese cuarto, ni ese colchón, ni esas fotos, ni la forma en que todo estaba listo para ser usado y olvidado. Ese apartamento nunca fue un hogar, fue un punto de paso, de uso, una trampa limpia, silenciosa y perfecta. No sé si alguien más lo descubrió. No sé si siguen usando ese lugar. Solo sé que yo salí viva. Y eso no fue porque hice algo inteligente. Fue suerte. Ese apartamento sigue ahí. Y sé que no fui la única que salió con vida, pero probablemente fui la última. Dicen que algunas mujeres llegan a ese lugar porque no tienen opción, otras porque creen que van a durar poquito y se van. Yo ya ni sé en cuál de las dos estaba. Lo único que me acuerdo bien es de la primera vez que lo vi, el padrino. Así le decían todos, no porque fuera buena persona, sino porque nadie hacía nada en esa esquina sin su permiso. Él decidía quién se paraba dónde, quién entraba con quién, hasta cuánto cobrabas. Y si no te gustaba, te ibas, pero no caminando. Yo tenía 18 cuando llegué a Tijuana. Venía de Chihuahua, sola, sin papeles, sin dinero, sin nadie.
Una amiga me había dicho que allá, por la zona norte, siempre había chamba. No me dijo qué clase, pero cuando llegué y vi las luces rojas, las caras pintadas, los cuartos con olor a humedad y el padrino observando todo desde la banqueta, entendí sin que nadie me lo explicara. No era un hombre viejo. Tendría unos 40 y tantos, siempre con sombrero, camisa abierta mostrando la cadena y unos ojos que no miraban, escaneaban. Él decía que éramos suyas, así, sin vergüenza. No son de la calle, son mías. La calle nomás las presta, decía. Yo me acomodé rápido. Aprendí a no hacer preguntas, a no mirar a los lados, a contar el dinero y entregar lo que tocaba. Una parte para él, otra para el cuarto y otra que nunca supe a dónde iba. Pero al menos comía, dormía bajo techo, sobrevivía. Y entonces apareció él. No el padrino, él. El hombre que me jodió la cabeza. Uno que venía cada semana, se sentaba en el mismo bar, pedía lo mismo. Pero no buscaba lo que los otros buscaban. No al principio. Una noche se me acercó y me dijo, ¿ya cenaste? Pensé que era una broma. Nadie preguntaba eso ahí. Pero me llevó a un puesto de tacos en la esquina y me compró 2, con coca fría. Nos sentamos en una banca y no me tocó. No preguntó tarifas. Solo habló. Se llamaba Emiliano. Trabajaba en una gasera del otro lado. Vivía solo. Decía que le gustaba platicar conmigo porque yo escuchaba. Y yo, que ya no me acordaba cómo era que alguien te viera a los ojos sin pedir nada a cambio, empecé a esperar los jueves. Porque él venía los jueves. Traía cosas. A veces un café, a veces un pan, a veces solo preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes familia? ¿Algún día has pensado en salir de aquí? Y ahí fue donde la cagué. Porque empecé a pensarlo, a soñarlo, a creérmelo. Una noche me dijo que si quería podía irme con él, que él me ayudaba, que podíamos buscar un cuarto en otra parte, empezar de cero. Me dio su número, me abrazó, no me besó. Y yo sentí algo que no sentía desde que era niña, esperanza. No dije nada a nadie, pero el padrino, ese cabrón olía cuando algo se movía. Empezó a mirarme distinto, a preguntarme por qué estaba tan distraída, a revisar mis horarios. Una noche me gritó frente a todas, aquí nadie se va sin mi permiso. Las demás me miraron raro. Una de ellas, la más antigua, me dijo bajito, no lo provoques, ya se le han ido otras, ninguna quedó bien. Pero yo ya estaba decidida, solo me faltaba juntar valor y hacer la llamada. La noche antes de hacerlo, Emiliano no fue. Llovía. Me esperé igual, sentada en el mismo lugar, con el número en el bolsillo y el corazón hecho nudo. Y fue ahí cuando me agarraron del brazo. Me agarraron del brazo justo cuando iba a levantarme. 2 de los hombres del padrino no dijeron nada. Uno me empujó hacia la esquina donde él siempre estaba, parado bajo el toldo azul del bar que nunca cerraba. Lo vi con la camisa empapada, el sombrero seco, como si la lluvia no se atreviera a tocarle la cabeza. Me acercaron a empujones. Él sacó un cigarro, lo prendió con calma, como si no pasara nada. Después me miró, largo, silencio, y luego habló. Así que ya te crees princesa, ¿no? Yo no dije nada, me temblaban las piernas. Las otras empezaban a salir de sus esquinas. Una por una, como si hubieran escuchado un llamado. Todas sabían que algo iba a pasar. ¿Tú crees que soy pendejo? Su voz no subía, pero cortaba. Yo intenté decir que no era nada, que nomás me había regalado unos tacos. Pero él ya no estaba escuchando. Dio un paso, otro, y me soltó el primer golpe. No fue en la cara, fue en el estómago, fuerte, seco. Me doblé sin aire. Después vino otro, en la pierna, luego la mejilla. Caí. Me cubrí como pude, pero no servía. Él no quería solo pegarme, quería que me vieran.
para que todas aprendan, gritaba. Aquí nadie se va, aquí nadie escoge, aquí todas son mías. No me acuerdo de cuántos fueron, pero sentí cuando la sangre me bajó por la boca y cuando vi los pies de las otras en círculo, algunas llorando, otras con la mirada baja, supe que el mensaje había llegado. No era solo para mí, era para todas. Cuando terminó, escupió al lado mío y se alejó. Uno de los suyos me levantó como un trapo y me arrojó contra la pared del motel. Me resbalé hasta sentarme en el suelo, mojada, sucia, rota. Alguien me puso un trapo en la cara. No sé quién fue. Me temblaban las manos. No lloré, no tenía lágrimas. Emiliano no volvió. No supe si fue porque se enteró o porque simplemente se asustó. Yo tampoco lo busqué. Tiré el papel con su número la misma noche. Lo hice pedacitos y lo dejé volar en una ráfaga de viento entre los callejones. Las marcas tardaron semanas en bajar. Algunas no bajaron nunca. Y no hablo de las de la cara. Esas se curan. Las otras, esas se quedan. Las que te dicen que no eres dueña de nada. Ni de tu cuerpo, ni de tus sueños, ni de tus decisiones. Seguí trabajando. No porque quisiera, porque no tenía a dónde más ir. Pero ya no hablaba con nadie, no reía, no soñaba. Las otras me miraban con pena, otras con miedo. Nadie me volvió a preguntar si estaba bien. Una noche, una nueva llegó. Jovencita, con ojos grandes y mochila en la espalda. Me miró y preguntó si todo eso era temporal. Yo solo la miré. Quise decirle que sí, pero no pude mentir. Así que me quedé callada. Ella se rió nerviosa. Aún tenía esperanza. Yo ya no. Desde entonces, aprendí a no esperar nada de nadie, a no confiar en sonrisas suaves ni en hombres con cafés en la mano. Porque el amor me abrió los ojos, pero los celos de él me los volvieron a cerrar.